Hola amigos de las ciencias naturales y de la agronomía. Yo soy Adriana Rojas, su microbióloga de cabecera, y el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de charlas que voy a estar subiendo acerca de la microbiología agrícola. El día de hoy voy a hacer un video en el que voy a explicarles las generalidades de la microbiología agrícola para que ustedes tengan las bases para entender los videos siguientes. En este video, por tanto, vamos a estar hablando de temas generales en microbiología, en biología, en taxonomía y algunos datos precisos para poder entender los siguientes videos de esta sección. Se espera que las personas que estén viendo el video tengan algunos conceptos muy básicos de biología, como que es un ser vivo, por ejemplo, y ya vamos a ir reforzando por el camino algunos otros. Primero que todo, vamos a hablar de lo que es la microbiología agrícola. En general, la microbiología es la rama de la biología que se encarga de estudiar a los organismos vivos más pequeños, como por ejemplo las bacterias, las arqueas, los virus, que no son organismos vivientes, pero sí los estudia la microbiología, los protistas y los hongos. La microbiología agrícola se centra principalmente en el uso benéfico de estos microorganismos en los sistemas agrícolas y su participación en los ciclos biogeoquímicos de los minerales que encontramos en el suelo. Cuando uno de estos organismos causa problemas en los sistemas agrícolas, se trata en otra rama de estudio que se denomina fitopatología. Por lo tanto, en los videos siguientes a este vamos a estar hablando principalmente de utilizaciones benéficas para la agricultura. Vamos a recordar algunos conceptos. Los organismos vivos pueden organizarse como una sola célula, en la cual esta célula cumple la totalidad de funciones de ese ser vivo, como la respiración, el metabolismo, en algunos casos la locomoción, y como organismos pluricelulares, en los cuales las células se organizan para formar tejidos. Cada tejido se encarga de una función diferente del organismo vivo, como por ejemplo las plantas, los animales, algunos hongos, ¿no? Pero bueno, acompañado a este concepto de lo que es un organismo unicelular y un organismo pluricelular, tenemos el concepto de lo que es procariota y eucariota. Hay algunos organismos unicelulares que son eucariotas, como podemos ver aquí, mientras que los organismos procariotas, todos, absolutamente todos, son unicelulares. Pero ¿qué diferencia a los organismos procariotas de los eucariotas? Los organismos procariotas son todos, como les había dicho anteriormente, unicelulares, no tienen un núcleo definido, sino que en lugar de núcleo tienen su información genética como un único cromosoma que se encuentra dentro del citoplasma celular. Ese cromosoma, bueno, como les decía, está súper enrollado, contiene toda la información genética del organismo. El ADN es en su mayoría codificante, es más del 90% lo que es codificante. Son de un tamaño muy pequeño, llegan máximo hasta 10 micras de tamaño. Además no tienen divisiones en organelos internos. Los eucariotas, por el contrario, son células de un tamaño mucho mayor, son células que sí tienen un núcleo definido. En ese núcleo la información genética se agrupa en cromosomas. Los cromosomas pueden estar incluso formando parejas de cromosomas o grupos de 4 cromosomas, bueno, en varios sets según la especie que estemos mirando. Tienen organelos celulares, como podemos ver aquí, tienen por ejemplo un aparato de Golgi,
Tienen organelos como por ejemplo las mitocondrias o los cloroplastos que no tienen los procariotas. Y bueno, como les había dicho anteriormente, son de un tamaño mayor, todas son aerobias, o sea que dependen del oxígeno para vivir, mientras que los procariotas pueden ser anaerobios, o sea, hay procariotas para los cuales el oxígeno incluso resulta tóxico. Al comparar los tamaños podemos observar que las células eucariotas son de un tamaño muchísimo mayor al de las células procariotas. Esta es una representación gráfica de una célula eucariota, una célula procariota mucho menor, y el virus, que sería muchísimo menor que una célula procariota. Este del lado derecho es una fotografía real de una vista al microscopio de una célula epitelial humana rodeada de unas bacterias. Podemos ver aquí las diferencias en tamaños. Los organismos vivos se cree que se originaron a partir de una única célula o de una primera forma de vida en el planeta, a la que generalmente se le denomina Luca. Luca, no Lucas como el nombre de persona, no, sino Luca, que significa Last Unique Common Ancestor, o sea, el último ancestro común, único. Ok, a partir de este ancestro común único se originaron los tres dominios de la vida que actualmente conocemos, que son bacteria, el otro dominio son las arqueas y el otro dominio son los eucariotas. Entre más alejado esté un organismo, por ejemplo en este caso los animales, los hongos y las plantas, de ese organismo Luca, significa que es mucho más diferente a este organismo original. Aquí podemos observar cómo las bacterias y las arqueas son mucho más parecidas a este organismo primordial Luca. Pero pues más que todo las bacterias, porque las arqueas ya se están yendo hacia la rama de diferenciación para ser células eucariotas. Primero que todo, las bacterias son unos organismos, como les había dicho, procariotas, o sea que son autosuficientes, digamos, su célula puede cumplir por sí misma todas las funciones que requiere el organismo completo. Se caracterizan porque tienen una pared celular de peptidoglicano. La pared celular es una estructura rígida que rodea la totalidad de este organismo y que la protege de su medio externo. Pueden ser autótrofas o heterótrofas, es decir, las bacterias. Algunas bacterias son autótrofas, o sea que pueden producir su propio alimento, por decirlo entre comillas, o sea, ellas pueden fijar carbono de su ambiente externo y utilizarlo como fuente de carbono, utilizando otros tipos de energía como la luz, por ejemplo, como hacen las plantas. O heterótrofas, que quiere decir que no son capaces de fijar carbono y que van a necesitar recurrir a fuentes externas de este elemento. Solamente tienen reproducción asexual. La reproducción de las bacterias es por fisión binaria, lo que quiere decir que una única bacteria se divide generando dos bacterias del mismo tamaño, exactamente iguales a ella, a la célula original. Y eventualmente las bacterias forman unas formas de resistencia que se denominan esporas. No todas las bacterias son esporuladas, o sea, no todas las bacterias forman esporas, solo algunos géneros. En este caso son formas de resistencia, que son engrosamientos de las paredes para que los organismos puedan resistir condiciones difíciles del ambiente. Se pueden diferenciar según su forma en tres formas distintas. Están los cocos, que son bacterias que son redondas, totalmente esféricas. Los bacilos, que son bacterias con forma de bastón, rectas. Y los espirilos, que son bacterias cuyo
cuya célula o su única célula está en forma de espiral alargado. Y según la estructura de su pared se dividen en gram positivos y gram negativos. Aquí vemos una fotografía de cómo se ve al microscopio una tinción de gram, diferenciando los gram positivos, que son estos que podemos ver aquí, que es de color morado. Son unos cocos, como podemos ver, son redondos. Y aquí también hay unos bacilos que son gram negativos. Entonces, gram positivos, este color morado, gram negativos, este color rosado. Algunos de los miembros de este grupo de organismos son patógenos para los seres humanos, pero en el caso de la microbiología agrícola debemos decir que estas bacterias son de gran importancia en el suelo, ya que actúan como controladores de los ciclos biogeoquímicos del suelo, de muchos nutrientes, como por ejemplo el nitrógeno. Hay muchas bacterias fijadoras de nitrógeno, en las que son negativas para las plantas, para los cultivos. Esas se estudian en la materia de fitopatología. Aquí en la clase de microbiología agrícola solamente vamos a ver las que son benéficas, ¿ok? También hay bacterias que se utilizan como parásitos de pestes agrícolas, o sea, de insectos plaga. Hay bacterias que ayudan a solubilizar fósforo. Hay bacterias que se utilizan para fermentaciones en agricultura. Es un grupo muy diverso, muy amplio y extremadamente útil en agricultura, y de hecho pues en cualquier área de interés de la humanidad, ¿no? Como la salud, como la tecnología industrial, para muchísimas cosas, para alimento, para muchas cosas. Por otra parte, las arqueas son otro grupo de procariotas, diferente a las bacterias, que tienen una característica muy particular, y es que son habitantes de ambientes extremos del planeta, extremos en cuanto a temperatura, o sea, sitios muy calientes o muy fríos, como por ejemplo la boca de los volcanes. Son extremos en cuanto a pH, habitan lugares muy ácidos o muy alcalinos, habitan lugares con alta salinidad, como los sitios donde se hace extracción de sal marina, como las fuentes hidrotermales. Tienen una pared celular sin peptidoglicano, a diferencia de las bacterias. Ellas utilizan otra molécula distinta que se denomina pseudopeptidoglicano. Son difíciles de aislar y de cultivar, por lo cual son un grupo de microorganismos bastante poco estudiado. Pueden ser autótrofas o heterótrofas, o sea, hay arqueas que son capaces de producir su propio alimento o de fijar carbono de su ambiente circundante, mientras que hay otras arqueas que no son capaces de hacer esto y deben recurrir a fuentes externas de carbono. Solo tienen reproducción asexual, también por fisión binaria, y estas arqueas ninguna forma esporas. Algunas de estas arqueas se han descrito como flora normal, por ejemplo, del colon humano o del colon de muchos organismos mamíferos, como los rumiantes, por ejemplo. Y en biotecnología y en microbiología industrial se utilizan sus enzimas, porque como son unos organismos que viven en ambientes extremos, en temperatura, pH y salinidad, entonces sus enzimas y sus proteínas en general resultan muy útiles para procesos que requieren condiciones extremas, como por ejemplo los detergentes que deben servir a temperaturas altas, o otras enzimas que se usan para clarificar papel, etc. Otros organismos son los hongos. Los hongos se pueden presentar como organismos unicelulares, los cuales se denominan levaduras, o se pueden presentar como organismos pluricelulares.
En este grupo de hongos pluricelulares encontramos dos divisiones principales de hongos. Están los hongos filamentosos, que también se conocen como mohos, o los hongos macromicetos, que son los que se encuentran en los bosques, en la materia en descomposición. Son organismos eucariotas, ya estos tienen núcleo definido, como habíamos visto antes respecto a los eucariotas. Todos ellos tienen una pared celular de quitina, a diferencia de las bacterias, que era de péptidoglicano. Recuerden, acá es de quitina. Todos estos organismos son heterótrofos, o sea, no hay ningún hongo autótrofo, no hay ningún hongo capaz de fijar carbono de su ambiente externo. Pueden tener reproducción sexual y asexual, y también producen las denominadas esporas, pero en este caso no tienen absolutamente nada que ver con las esporas bacterianas, que son unas formas de resistir condiciones difíciles del ambiente, que son para mantener al organismo en un estado de latencia, de resistencia ante condiciones difíciles, sino que estas esporas son una forma de reproducción del hongo. Las levaduras también se pueden, como les había dicho, se pueden reproducir de forma sexual y asexual, pero en este caso la reproducción asexual de las levaduras ya no se llama fisión binaria, sino que se llama gemación, que es que una levadura original da lugar a otra levadura igual a ella, pero en contenido genético es igual a ella, pero en tamaño es muchísimo menor. Aquí podemos ver en la fotografía algunas levaduras que están produciendo su proceso de gemación, produciendo pues levaduras hijas mucho más pequeñas que la levadura madre original. Vamos a ver en general cómo funciona el ciclo de vida de un hongo. El ciclo de vida inicia con una espora. Esta espora germina, como les había dicho, era una forma de reproducción. Cuando germina produce un filamento que se denomina hifa. Esta hifa puede estar formada por muchas células, y esas células pueden estar divididas por unas separaciones que se llaman septos, o puede no estar dividida y simplemente dentro del filamento los núcleos van nadando en el citoplasma libremente. Entonces las hifas son estructuras filamentosas de los hongos. A partir de esta hifa surgen unas estructuras reproductivas en los hongos que se pueden llamar conidióforos o esporangióforos. Estos conidióforos esporangióforos producen esporas, que serían estos puntitos azules, que cuando se liberan de la estructura reproductiva van a dispersarse por el ambiente donde está el hongo y van a dar lugar, a una nueva hifa, y van a cerrar el ciclo allí, el ciclo del hongo. Esta es una forma, digamos, muy minimalista de representar cómo es la presencia de conidióforos o esporangióforos sobre una hifa, porque en la vida real hay muchísimos, las hifas tienen muchísimos conidióforos o esporangióforos a lo largo de su extensión. Como podemos ver aquí, esta es una fotografía real de una hifa vista al microscopio, en la cual podemos ver las estructuras reproductivas produciéndose prácticamente pues por toda la hifa, por toda la extensión de la hifa. Ahora, vemos que un hongo o una espora no solamente da lugar a una hifa aislada, sino que en realidad da lugar a una maraña de muchísimas hifas que se entrelazan entre ellas. Aquí vemos una fotografía de cómo se ve esto en la vida real. Esto ya no es visto al microscopio, sino que es a simple vista, formando lo que se denomina el micelio. Entonces, micelio es el conjunto de muchas hifas de un hongo. Es la estructura del hongo que se puede ver a simple vista y que está compuesta por muchas hifas entrelazadas.
Ahora, este micelio eventualmente en algunos hongos, de los hongos macromicetos, se puede reunir el micelio y dar lugar a lo que se conoce como el cuerpo fructífero. Esta es la forma en la que más comúnmente uno ve que representan a los hongos, como hongos macromicetos. Pero en realidad, como les había dicho anteriormente, las levaduras, que son unicelulares, o sea, no se pueden ver a simple vista, ellos también son hongos. Y los mohos también son hongos que uno ya los ve, los puede ver en la comida, por ejemplo, cuando está en descomposición, pero ellos no forman ningún cuerpo fructífero. Esto solamente lo hacen ciertos tipos de hongos. En los hongos macromicetos que forman cuerpo fructífero, las estructuras reproductivas no se encuentran en el micelio subterráneo, sino que se encuentran dentro del cuerpo fructífero. O sea, los conidióforos o esporangióforos no van a estar en las hifas. Digamos que este es el nivel del suelo y este es el cuerpo fructífero que sale sobre el suelo, pero debajo del suelo hay una enorme cantidad de micelio que es la que está dando lugar a ese cuerpo fructífero. Las estructuras de conidóforo o esporangióforo no están en estas hifas subterráneas, sino que están en el cuerpo fructífero. Ahí se generan las esporas que van a dar lugar nuevamente al ciclo de vida de este tipo de hongos. Ahora, la cuantificación de bacterias y hongos se hace en unidades formadoras de colonia. Esto porque es importante tenerlo en cuenta en el tema de microbiología agrícola, porque en los videos posteriores vamos a ver muchas veces que cuando se está hablando de un hongo o cuando está hablando de una bacteria, sobre todo cuando está formulado en un producto comercial, yo les voy a señalar que es importante que se fijen en la concentración de ese hongo, de esa bacteria, según sus unidades formadoras de colonia. ¿Cómo hacemos esto los microbiólogos o cómo contamos estas unidades formadoras de colonia? Generalmente lo que hace uno es tomar una muestra, ya sea del producto comercial, del inoculante de suelo, por decir algo que le están vendiendo, o de una muestra de suelo, de un producto agrícola, por ejemplo, una fruta, una raíz, etcétera. Se hacen muchas diluciones hasta lograr en medios de cultivo a nivel de laboratorio esto que estamos viendo acá, que es que pueda crecer colonias aisladas. O sea, son estos punticos que vemos aquí. En este lado izquierdo vemos de bacterias y en este lado derecho vemos de hongos miceliales. Ok, entonces, como les venía diciendo, estas ya se llaman colonias. Cuando uno habla de una unidad formadora de colonia, es como si estuviéramos diciendo de un individuo de esta población de bacterias o esta población de hongos. ¿Qué pasa en este caso? Lo que pasa es que es difícil en este tipo de organismos definir a una bacteria o a un hongo como un individuo, porque ellas tienen unas tasas de reproducción supremamente veloces. Ellas crecen en cuestión de horas. Entonces lo que en este minuto es un individuo, es una bacteria, no va a durar como individuo mucho tiempo. O sea, a lo sumo dura un minuto como una bacteria individual. Entonces no vale la pena hacer un conteo de bacterias o hacer un conteo de hongos como individuos, sino como unidades formadoras de colonia, que quiere decir una bacteria que es capaz de dar lugar a una colonia en un medio de cultivo controlado en un laboratorio. Ahora, en los hongos también se hacen conteos de esporas. Esto se puede hacer, bueno, utilizando algunos elementos de laboratorio como cámaras de Neubauer o por citometría de flujo, etcétera, pues que no vienen al caso de esta charla, pero ahí les cuento como por cultura general. Otro tipo de organismos son los protistas.
Los protistas son organismos eucariotas, todos ellos tienen núcleo, tienen organelos definidos, como podemos ver aquí en estas imágenes. Hay compartimientos dentro de su célula. Algunos tienen pared celular de celulosa, como las plantas. Entonces hacemos una recapitulación. Las bacterias tienen pared celular de peptidoglicano. Los hongos tienen pared celular de quitina. Y los protistas no todos tienen pared celular. Algunos de ellos tienen pared celular, pero es de celulosa, igual que los vegetales. Algunos pueden ser autótrofos y algunos heterótrofos. Hay protistas que tienen cloroplastos incluidos, igual que las plantas, que pueden hacer fotosíntesis igual que una planta. Algunos protistas tienen comportamientos depredadores, o sea que ellos van y cazan a sus presas igual que lo haría un animal. Como podemos ver aquí en esta imagen, hay una ameba que está depredando a otro tipo de protistas más pequeños que ella. Vemos que ya tiene atrapado acá uno, aquí tiene atrapado otro, aquí está cazando otros dos protistas. Por lo cual algunos de estos protistas se denominan protozoos, o sea, como protoanimales. Este proceso por el cual ellos depredan a otros organismos se llama fagocitosis, que significa, pues, que se refiere a envolverlo con su propio organismo. Esa es la fagocitosis. Estos organismos no tienen esporas, como dice acá. Ellos pueden, en cambio de esporas, generar unas formas de resistencia que se llaman quistes, que es un endurecimiento de su membrana externa para poder tolerar las condiciones difíciles del ambiente, y ellas pueden tener reproducción sexual y asexual. En cuanto a microbiología agrícola, realmente es muy poco lo que se sabe de ellos, porque son unos organismos que habitan ambientes más que todo acuáticos, y en el suelo pues la proporción de agua no es tan alta como para que sean muy representativos los protistas, pero sí se ha visto que en el suelo ellos ayudan a controlar las poblaciones de bacterias del suelo. Porque pues siempre es bueno que los ecosistemas estén en equilibrio, y por mucho pues que las bacterias hagan un trabajo muy valioso en el suelo, degradando materia orgánica, también es bueno que haya quien controle esa sobrepoblación de bacterias, como les había dicho. Los protistas pueden depredar a otros organismos más pequeños que ellos, como a las bacterias, o sea que ellas pueden salir en el suelo a cazar bacterias y a controlar la sobrepoblación de estos organismos. Y bueno, otro tipo de entidades que estudia la microbiología, porque no podemos decir que es un organismo, son los virus. Los virus, como les repito, como les había dicho ahorita, no son organismos vivos, pero sí tienen información genética igual que la tiene cualquier otro ser vivo. No se considera que sean organismos vivos porque ellos no son capaces de vivir por sí solos, ni de hacer metabolismo o reproducción o etcétera, las demás procesos que hace cualquier otro ser vivo por sí solos, sino que ellos lo que hacen siempre es infectar alguna célula hospedera, que es la que les presta la maquinaria a ellos para hacer su metabolismo y para replicarse. De hecho, los virus no metabolizan absolutamente nada, su única función en la vida es multiplicarse, nada más. Ellos no consumen ningún nutriente, no consumen fuentes de carbono como cualquier otro organismo vivo, ni necesitan minerales para vivir como cualquier organismo vivo, sino que realmente su única función es multiplicarse.
¿Cómo funcionan los virus? Este ejemplo lo que nos muestra es cómo funciona específicamente el virus del SIDA, pero digamos que es parecido en una parte de los virus. Ellos tienen unas envolturas proteicas que se denomina cápside en todos los virus. Cada uno de los virus tiene formas muy distintas de cápside, incluso de composiciones. Algunas tienen lípidos que se roban de la membrana celular de las células hospederas. Dentro de esa cápside pueden tener algunas proteínas que aquí las están ejemplificando como círculos anaranjado, morado y verde, y contienen información genética, que es esta espiral amarilla en el caso del virus del SIDA. En el caso del virus del SIDA, la información genética que tiene ese virus está como RNA, pero los virus no todos tienen RNA, hay unos virus que tienen DNA. Ellos se ligan a la membrana de su célula hospedera. Aquí en el caso del virus del SIDA son linfocitos CD4, se fusionan con la membrana celular y liberan al interior del citoplasma de la célula hospedera su material genético, que son estos espirales amarillas, como les había dicho. En el caso del virus del SIDA es RNA, y algunas proteínas, que en el caso del virus del SIDA pues son unas transcriptasas inversas. En el caso del virus del SIDA, este se pasa luego de RNA a DNA, que aquí lo vemos de color rojo. Ese DNA se integra al DNA de la célula huésped, en este caso los linfocitos, y una vez que se integra va a quedar ahí por siempre en el linfocito, en el genoma. Quiere decir que en el caso este que estamos mirando del SIDA, una persona, una vez que lo ha contraído, una vez que sus linfocitos tienen esa información genética del SIDA, ya nunca más la van a soltar. Eso sucede en el caso del virus del SIDA, pero no todos los virus integran su material genético al genoma de la célula huésped. Por ejemplo, el virus de la gripe. El virus de la gripe no integra su material genético al genoma celular, por eso es que uno sí se cura de una gripe, es algo transitorio, mientras que en el virus del VIH no es transitorio, porque ya no hay reverso para esto. Bueno, algunos virus, como les decía, integran su material genético a la célula. Luego, utilizando la maquinaria celular, el virus replica su información genética. Esta información genética luego sale al citoplasma y se encapsula dentro de una nueva cápside. En este caso, pues vemos que tiene que hacer el paso de DNA, que está integrado al genoma, a RNA. Ese RNA se encapsula en una cápside nueva y se libera al exterior como nuevos virus. Estos serían los hijos del virus que llegó inicialmente. No son seres vivos, como les decía, y son extremadamente pequeños. Los virus se miden en nanómetros y se tienen que ver con microscopios de barrido, mientras que las bacterias, por ejemplo, se miden en micrómetros y se pueden ver con microscopios ópticos. En cuanto a la microbiología agrícola, podemos ver que los virus se pueden utilizar para hacer control de plagas, control de insectos. En este caso, aquí podemos ver un producto comercial que se llama baculovirus, que está producido por Corpoica. Esta es la institución de investigación en agricultura de Colombia, que es el país donde estoy yo en este momento. El baculovirus es un virus que es muy específico contra la polilla guatemalteca de la papa, por lo que este producto es bastante bueno para hacer control biológico de la polilla guatemalteca en cultivos de papa y en papa que está almacenada en bodegas. Los virus tienen algo muy interesante, es que son supremamente específicos. Entonces, por ejemplo, porque un agricultor use este producto comercial en su cultivo no quiere decir que se va a infectar de nada.
porque el baculovirus es súper específico de la polilla guatemalteca, por lo cual también es un producto muy responsable ambientalmente porque no va a atacar ningún otro tipo de insectos. Entonces pues se usa también en la agricultura orgánica. Ahora vamos a ver un breve recuento de cómo se hace la nomenclatura taxonómica. Vamos a tomar como ejemplo mi nombre, supongamos que esta soy yo. Como ustedes de pronto saben, y si están viendo este video en español, pues es muy probable que todos seamos latinos. Y si no lo saben, pues les voy a contar que la población latina tenemos dos apellidos. Nosotros tenemos un apellido que es el primero, que proviene de nuestro papá, y un segundo apellido que es el apellido de nuestra mamá. Y obviamente yo no soy la excepción, mi segundo apellido es Arias. Vamos a hacer este ejemplo conmigo, pero vamos a reorganizar el uso de mi nombre. Nosotros los latinos utilizamos siempre primero nuestro nombre y después nuestros apellidos, pero para esta explicación vamos a cambiarlo a un orden más oriental y vamos a expresarlo primero como mis apellidos y de últimas mi nombre. Entonces yo soy Rojas Arias Adriana. Supongamos que yo tengo unos hermanos hipotéticos. En realidad no tengo tantos hermanos, pero vamos a hacer esto con fines educativos, ¿no? Entonces tengo 3 hermanos hipotéticos, que es Rojas Arias Andrés, Rojas Arias María y Rojas Arias Pedro. Todos nosotros somos hermanos. Y como somos hermanos, es muy probable que tengamos características muy parecidas, que nos parezcamos físicamente, incluso que nuestro comportamiento sea muy parecido por el hecho de que nos criamos en la misma casa y que somos del mismo papá y de la misma mamá. Eso sucede también con los organismos vivos. Vamos a tomar un ejemplo de un organismo vivo, pues como este video es muy probable que lo estén viendo amigos de la agricultura porque es una clase de microbiología agrícola, entonces vamos a hablar en términos de plantas. Pero esto funciona exactamente igual con microorganismos, con hongos, con animales, con arqueas, con todos los organismos vivos del planeta. Entonces vamos a tomar el ejemplo del tomate. El tomate se llama Solanum lycopersicum. En la nominación taxonómica del tomate siempre se usa de primeras el apellido entre comillas, ¿no? Porque esto se llama es el género. Y luego el nombre de pila, que en este caso sería Lycopersicum. ¿Listo? Solanum lycopersicum, que es el tomate, tiene unos hermanos, ¿cierto? Los hermanos que vamos a citar acá, por ejemplo, están Solanum nigrum, que es la hierba mora, que es esta planta que tenemos acá. También tenemos a Solanum tuberosum, que es la papa, que es esta planta que tenemos aquí. Y Solanum melongena, que es la berenjena, que es esta planta que tenemos aquí. Como ellas son hermanos, y como sucede en los seres vivos, en las plantas y en los microorganismos y en cualquier otro tipo de organismo viviente pasa lo mismo. Como ellos son hermanos, es muy probable que se parezcan mucho entre ellos físicamente. Por ejemplo, aquí podemos ver que entre la papa y la hierba mora las flores son muy parecidas, que los frutos de la hierba mora y el tomate son parecidos. Podemos ver que ellos se pueden comportar de forma similar bajo ciertas circunstancias por el hecho de que son, entre comillas, hermanos. Bueno, ahora en cuanto a la nomenclatura taxonómica, nosotros denominaríamos este nivel de nomenclatura como género. Es lo que en nosotros los seres humanos, especialmente en nosotros los latinos, correspondería a nuestros dos apellidos juntos. En
en la nominación taxonómica corresponde al género y se expresa siempre de primeras, se expresa siempre en letra cursiva y la primera letra va en mayúscula, siempre. ¿Listo? Y como segunda parte tendríamos la especie, que correspondería a lo que en los seres humanos, o mejor dicho, en este ejemplo educativo, tendríamos como nuestro nombre de pila, y en los organismos vivientes, bueno, correspondería a la especie. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas son totalmente diferentes entre género y especie. Cada una de estas es totalmente diferente a la otra, pero por el hecho de pertenecer al mismo género, uno espera de ellas un tipo de comportamientos similares. En cuanto a la microbiología agrícola, podemos citar algunos ejemplos de cuando usamos esta característica de género y esta característica de especie. Por ejemplo, hay en microbiología agrícola unos géneros bacterianos a los que se les asigna un determinado comportamiento en el suelo. Por decir algo, el género Rhizobium en las bacterias es un género que se ve asociado a la fijación de nitrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que sin importar cuál especie sea de Rhizobium, uno puede asignarle esa condición de fijador de nitrógeno. Ahora, en cuanto a especie, vemos que en ciertas ocasiones también es un criterio muy especial para hacer esa diferenciación, como por ejemplo en el género Fusarium. Algunas especies del género Fusarium son fitopatógenos, o sea que causan enfermedades en las plantas, pero hay otras especies de género Fusarium que no son patógenas, que de hecho son habitantes normales del suelo y que no causan ningún problema al cultivo. En el caso de Fusarium, sí es súper importante que cualquier reporte, producto comercial, o algo de laboratorio, un análisis de suelo llegue hasta especie, porque uno sí necesita saber si el Fusarium que está presente en una determinada muestra es el patógeno o es el Fusarium de vida libre que no causa ninguna enfermedad. Y en cambio, cuando estamos pensando en fijadores de nitrógeno, si un producto dice Rhizobium o un análisis de suelo dice Rhizobium, con eso ya es suficiente para saber que es un fijador de nitrógeno, porque todos los organismos de ese género fijan nitrógeno. Ahora vamos a ver una clasificación taxonómica un poquito más amplia. Vamos a tomar nuevamente mi nombre, Rojas Arias Adriana, con mis hermanos hipotéticos, y vamos a suponer que yo tengo 3 tíos. Vamos a suponer que esos tíos son hermanos de mi papá, ¿sí? Y vamos a suponer que el primero de esos tíos se casó con una persona de apellido López y tuvo una serie de hijos de apellido Rojas López. Mi segundo tío hipotético se casó con una persona de apellido Martínez y tuvo una serie de hijos de apellidos Rojas Martínez. Y mi tercer tío tuvo hijos con una persona de apellido Díaz, los cuales van a ser el grupo Rojas Díaz. ¿Listo? Aquí está el grupo Rojas Díaz. Cada uno de estos grupos ya no son hermanos. Yo no soy hermana con Luis Rojas López, ni con Ana Rojas Martínez, pero sí somos familia, o sea, nosotros sí estamos emparentados genéticamente por el hecho de que provenimos de nuestros tíos, ¿sí? Y entre ellos son hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos que están aquí son mis primos, ellos no son mis hermanos, pero por el hecho de que provenimos de una familia única que es la familia Rojas, también es de esperarse que entre mi grupo de hermanos y los grupos de hermanos que son primos míos
tengamos ciertas características en común. Eventualmente nos pareceremos físicamente o eventualmente tendremos una serie de comportamientos muy parecidos por el hecho de que provenimos de la misma familia Rojas. En los seres vivos y en la nomenclatura taxonómica pasa exactamente lo mismo. Tenemos el mismo grupo que estábamos mirando anteriormente, que era representado en este caso por el tomate, Solanum lycopersicum, y ellos también tienen grupos de linajes familiares, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen familiaridad con el grupo de la planta Nicotiana tabacum y las demás nicotianas, que son las plantas de las cuales se obtiene el tabaco. También tienen familiaridad con las petunias, que son unas plantas que producen unas flores ornamentales muy bonitas y que hay muchas especies del género Petunia. También tienen familiaridad con las especies del género Capsicum, que son los ajíes. En mi país los llaman ají, pero en otros países los llaman chiles o les pueden decir pimientos, y también de ellos hay una gran variedad de especies. Como sucedía en el caso de mi hipotética familia, ellas también son familiares, pero no son hermanas. Entonces entre Solanum, el grupo de las Solanum con el grupo de las nicotianas, va a haber unas grandes diferencias que si las estuviéramos comparando dentro de las mismas Solanum. Pero uno puede esperar de ellas cierto tipo de parecidos físicos o en este caso los llamaríamos fenotípicos. Entonces hay ciertos parecidos fenotípicos, hay ciertos comportamientos parecidos entre ellas, lo que quiere decir pues que todas son de una misma familia. En el caso de ellas la familia se llama Solanaceae, ¿ok? Aunque se escribe Solanaceae, esta AE no se pronuncia, ¿sí? Solamente se pronuncia hasta aquí, hasta Solanaceae. Estas son las que en agricultura pues se denominan las solanáceas. Todas estas son solanáceas, pertenecen a la familia Solanaceae. En microbiología agrícola también es importante resaltar el papel de las familias. En este caso ellas se llaman familias, así como nosotros somos los Rojas, entre todos mis primos hipotéticos, ellas también se llaman familia, entre todos sus primos hipotéticos de las solanáceas. Las familias ya no se escriben en cursiva. Aquí vemos que estas letras no están en cursiva, aunque estas sí están en cursiva, pero sí se escribe en mayúscula la primera letra de la familia. Es importante en microbiología agrícola porque también se pueden asignar ciertos comportamientos a familias de microorganismos, como por ejemplo la familia Glomeraceae es una familia de hongos formadores de micorrizas arbusculares que tienen ciertos comportamientos con las plantas con las que se asocian, a pesar de que las especies que conforman la familia Glomeraceae son muy diversas. Aquí vemos un ejemplo con el árbol genealógico. En este caso se llamaría un árbol filogenético, ¿listo?, del perro y sus animales familiares. Aquí vemos al perro. Aquí en este árbol filogenético también podemos observar que hay unas clasificaciones subespecíficas, o sea que van después de la especie. Vemos como el perro Canis lupus es la misma especie que el lobo gris, Canis lupus también, solo que el perro que nosotros tenemos en nuestra casa es una subespecie familiaris. ¿Listo? Vemos que esta no es la única especie de ese grupo de hermanos, entre comillas, sino que ellos tienen más hermanos, más especies hermanas, como Canis rufus, que sería el lobo rojo,
o Canis latans, que es el coyote. Aquí en los árboles filogenéticos también es importante ver que entre más larga sea el brazo, quiere decir que hay más diferencias genéticas entre una especie y la otra. O sea, estas dos Canis lupus y Canis lupus familiares son mucho más parecidas que estas dos Canis rufus y Canis latrans. Vemos que ellos tienen sus primos, también primos entre comillas, que serían los zorros. Aquí tenemos el grupo de los zorros, y que dentro de esta misma familia que se llama Canidae, o sea, que son los caninos, hay otro grupo que son los perros africanos, los cuales, según como se muestra en este árbol filogenético, no tendrían ramas hermanas. Es que no es obligatorio que todos tengan ramas hermanas, ni el número de ramas hermanas sea igual para todos, sino que eso va cambiando, igual que cambian en las genealogías humanas. Pero esto se puede volver un poquito más complicado, pues si uno le pone más especies, si uno se va mucho más atrás en la clasificación. Aquí vemos un árbol filogenético de la misma familia de las solanáceas que estábamos viendo anteriormente. Ya se ve muchísimo más llena de especies y mucho más densa. Toda esta área del conocimiento es algo que estudian los que se dedican a la taxonomía. O sea que si de pronto a ustedes les gusta las ciencias naturales y además les encanta organizar cosas como estilo Marie Kondo, estudiar taxonomía sería excelente para ustedes. Bueno, les quería también dejar como una reflexión, que esas 3 clases que vimos de división taxonómica, que era la familia, el género y especies, solamente son unas pocas de las muchas divisiones taxonómicas que hay en los organismos vivos. Son solamente las 3 últimas, incluso de las más importantes, porque dentro de cada una de estas clasificaciones hay subclasificaciones, por decir algo, en orden. Podemos tener magno, orden, superorden, y luego sigue orden, y luego suborden, infraorden, y ahí sí vendría la familia. Lo que hace pues que las clasificaciones taxonómicas son bastante complejas, pero pues para los que les gusta la clasificación de los seres vivos es un campo muy interesante y muy excitante el conocimiento. Bueno, eso era todo lo que les quería comentar hoy. Voy a estar subiendo una serie de videos de microbiología agrícola que van a estar basados en esta presentación. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario respecto a esta presentación o a cualquier otra de la serie de las clases de microbiología agrícola, no duden en dejármela en los comentarios. Voy a estar muy atenta y muy feliz de leerlos y de saber qué piensan ustedes acerca de esto. Que estén muy bien, hasta luego, chao.